Hola amigo, yo soy John Bonner. Soy pastor, misionero y el director del Instituto Bíblico Calvary Chapel en Cajamarca, Perú. Es un placer para mí poder compartirte mi testimonio. Dios ha hecho mucho en mi vida y espero que este libro, El mito de la coincidencia, sea una bendición y una ayuda en tu caminar de fe con el Señor Jesús. Disfruta. Capítulo 4. La Ciudad de México. Así dice Jehová, Creador tuyo: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. Uno por uno, Juan comenzó a orar y profetizar sobre cada uno de los 20 y tantos estudiantes que estábamos sentados en el piso del pequeño cuarto. Yo fui el siguiente y sentí su mano cálida descansar sobre mi cabeza. Una palabra del Señor fue hablada. John, veo una cornucopia, un cuerno de abundancia sentado sobre tu cabeza, y el fruto que brota de ella es bueno y abundante. Así será fructífera la buena obra a la que Dios te está llamando. 1981 a 1987. La Ciudad de México, México. Juan Domingo López era conocido en años anteriores como John Dickson Lilly. Él tuvo una conversión radical a Jesús justo antes de su graduación de la universidad. Dejó sus estudios y se inscribió de inmediato a la Escuela de Evangelismo Horizonte en San Diego. Como parte de sus estudios en la Escuela de Evangelismo, Juan participó en unas prácticas evangelísticas de varias semanas en México y quedó enganchado. Se enamoró de la gente de México y se identificó con ellos, hasta el punto de cambiarse el nombre. Abandonó una carrera lucrativa y dedicó el resto de su vida para servir al Señor en un hermoso país adoptivo. Yo fui copiloto a un radical en nuestro viaje de 3 días manejando a la Ciudad de México desde Álamos, y me encantó. Cuando no escuchábamos las grabaciones de estudios bíblicos mientras viajábamos hacia el sur, Juan me contaba las sorprendentes obras que Dios había hecho en su vida a través de su ministerio en el Distrito Federal de México. En ese momento, Juan estaba enseñando en una pequeña escuela bíblica carismática en la capital. Yo me sentaba en el filo del asiento, atento a sus palabras mientras manejábamos. Yo quería ser como Juan. Admiraba su audacia y valentía, todo o nada para ganar almas, y su compromiso personal con el Señor. Juan tuvo un impacto tremendamente singular en mi vida. Cansadísimos del camino y finalmente llegando a la casa de la familia Venegas, donde Juan rentaba un cuarto, le dieron una nota escrita a mano con un número telefónico. Juan, han estado intentando contactarte urgentemente de Centroamérica. Otra oportunidad para predicar se le estaba presentando a Juan, y él necesitaba partir al siguiente día. Necesito ir de inmediato a El Salvador y necesito que tú enseñes mis clases mientras estoy fuera. Rechacé la oferta de Juan lo más educadamente posible. John, esto es importante, Juan insistió. No tengo a nadie más a quien pueda confiar mis clases y necesito que tú lo hagas. Otra vez, tratando de salir de este imposible dilema, dije, no puedo, lo siento. Nunca antes he enseñado. Él dijo, es fácil. Todo lo que tienes que hacer es escuchar los cassettes del pastor Chuck y repetir su enseñanza a la clase. Me acordé de mi breve estudio de Ruth en Álamos, con un poco de ayuda de la grabación de Chuck Missler. También recordé mis miserables fracasos allí como maestro de español. John, tienes que aprender lo que es confiar en Dios en las situaciones imposibles.
Solo descansa en Él y observa cómo Él hace su obra a través de ti. Mira, las 5 clases son Romanos, 1 de Pedro, Hebreos, Santiago e inglés. Solo estaré ausente por una semana. Aquí tienes las cintas. ¡Adiós! Y con esto Juan salió por la puerta. Oh, en qué situación me había puesto el Señor. Muy pronto me encontraba parado delante de un grupo de estudiantes repitiendo lo que había absorbido del pastor Chuck. Aún con mi español muy limitado, los estudiantes ponían mucha atención, tomaban notas y me seguían a ritmo. Después de la clase, se me acercaban y me empezaban a hacer preguntas sobre los temas que había enseñado. Las discusiones eran excelentes. Era maravilloso. En ese mismo momento decidí que yo sabía lo que quería hacer por el resto de mi vida: enseñar la palabra de Dios en una escuela bíblica y hacerlo también en español. Cuando regresó Juan, tuvo que luchar para quitarme las clases. Él sugirió que él seguiría enseñando 3 de ellas y me permitiría enseñar las otras 2 por lo que restaba del semestre. Ahora sabía que me quedaría más tiempo del que habíamos acordado de las 2 semanas. Además, Juan y yo estábamos haciendo un gran avance en su correspondencia. Él me dictaba y parecía complacido de que yo pudiera escribir a máquina tan rápido como él dictaba. Hacíamos un buen equipo. Juntos aprendimos una valiosa lección que llegó en forma de una severa reprensión. Oscar Venegas, nuestro anfitrión, se irritó cuando Juan y yo, ambos hispanohablantes, nos sentábamos a la mesa de la cocina y hablábamos inglés, groseramente dejando a los miembros de la familia fuera de nuestra conversación. Señores, a ambos les permito vivir en mi casa, comer de mi comida y compartir las actividades familiares. Siento que lo mínimo que pueden hacer para mostrar respeto es hablar nuestro idioma cuando están con nosotros. Sin saber, ofendíamos a la gente que venimos a servir. Juan y yo decidimos en ese mismo momento que nuestro idioma común sería el español, y así es como nos comunicamos entre nosotros hasta el día de hoy. Varios grupos llegaron de California para trabajar con Juan, incluyendo los estudiantes que hacían sus prácticas anuales de la Escuela de Evangelismo Horizonte. Junto con los grupos, íbamos a escuelas, parques y estaciones subterráneas del metro para presentar efectivamente el Evangelio a través de dramas, mimos y un gran ministerio de payasos. Después de las presentaciones, Juan se paraba y sin miedo predicaba al aire libre delante de grandes multitudes. En verdad me sorprendió su valentía. Juan tomaba absoluta ventaja de cada oportunidad. Una semana de Pascua lo invitaron a predicar en las calles de Tehuacán, Puebla, un viaje de 4 horas en auto desde la Ciudad de México. Una estación de radio que daba a la plaza principal de la ciudad se percató desde la gran ventana de la emisora que había una multitud reunida en la plaza escuchando a este hombre compartir sobre el perdón de pecados. Desde la ventana señalaron a Juan para que subiera y compartiera en la radio en vivo, y así lo hizo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de predicar a docenas en la plaza a predicar valientemente a la ciudad entera a través de una transmisión de radio en vivo. Cada año, la ciudad de Tehuacán presenta una misa en vivo con una representación real y sangrienta de la crucifixión para Semana Santa. Un organizador del evento, de la Iglesia Católica, escuchó a Juan hablar en la radio
y lo invitó a dar el mismo mensaje para su próxima misa. Juan fue invitado al escenario para unirse a los sacerdotes y se le entregó el micrófono. Un mar de miles se quedó escuchando su clara presentación del Evangelio. Yo me preguntaba si existiría alguna vez una multitud demasiado grande a la que Juan estuviera dispuesto a dirigirse. Debido a su mensaje cuando predicaba del arrepentimiento de pecados y de una relación personal con Jesucristo a través de la fe, era fácil discernir que Juan no era católico. Juan notó que un molesto sacerdote venía a quitarle su micrófono, pero rápidamente resumió su mensaje de la Pascua. ¡Jesús está vivo! Saltó del escenario, me agarró por el hombro y gritó: ¡Corre! Estábamos siendo perseguidos por unos extremistas y furiosos religiosos. Saltamos en nuestra camioneta blanca y huimos por nuestras vidas. Los equipos de estudiantes de la Escuela de Evangelismo Horizonte en San Diego venían 2 veces al año y juntos teníamos tiempos de ministerio muy emocionantes. Un estudiante de la Escuela de Evangelismo, Dave Sylvester, estaba haciendo sus prácticas en la Ciudad de México junto con su prometida Nancy Gamwell. Los Sylvester se convirtieron en muy buenos amigos míos, ya que Dave servía por un tiempo en mi junta directiva del Ministerio Osana, y ambos fuimos pastores asistentes en 2 distintas Calvary Chapels en Arizona. Más tarde, Dave se mudó a la ciudad de York para fundar el Instituto Bíblico de Calvary Chapel, Inglaterra, casi en el mismo tiempo que el Señor nos guió a Pilar y a mí a establecer el Instituto Bíblico Calvary Chapel, Perú. Se forjaron grandes amistades durante esos primeros tiempos de ministerio en la Ciudad de México. El mentor de Juan Domingo, el pastor Mike McIntosh, hacía muchos viajes a México y organizaba alcances evangelísticas en todo el país. Eran tremendamente exitosas y eventualmente se convirtieron en las muy concurridas Festival de Vida. Estas hacía Mike en otras ciudades prominentes en todo México y el mundo. Mike presentaba un desayuno de oración complementado con una placa de agradecimiento para el alcalde de la ciudad y ofrecía clínicas para trauma emocional, brindando sanidad a los oficiales tanto de la policía local y departamentos de bomberos. En una ocasión, el pastor Mike terminó un gran alcance en un auditorio en la peligrosa ciudad Netzahualcóyotl y nos llevó en la oscuridad de noche a un grupo de pastores a un complejo de apartamentos que estaba embrujado. Una persona con la que Mike había orado en el evento le explicó que las voces de los bebés, sacrificados vivos por perversos pandilleros, lloraban aún desde las oscuras habitaciones del complejo, que se encontraba parcialmente demolido. Oramos contra las fuerzas diabólicas en ese edificio. Mike no tenía miedo de pararse ante las fuerzas de tinieblas. Durante este tiempo aprendí mucho sobre las destructoras fuerzas satánicas y mi necesidad de estar siempre vestido con la armadura espiritual. La escuela bíblica en la que enseñábamos y el movimiento al que estaba afiliado era típicamente hipercarismático, con mucha emotividad y muy escasa enseñanza de la Biblia. Era cada vez más difícil estar asociados a doctrinas y prácticas con las cuales no estábamos completamente de acuerdo. Juan empezó a soñar con una iglesia en la capital, al estilo Calvary Chapel, que enseñara la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Prontamente nació Comunidad Cristiana Horizonte de la Ciudad de México. Varios graduados de la Escuela de Evangelismo en San Diego se enteraron del lanzamiento de la nueva iglesia y querían ayudar. Juan alquilaba un almacén, al que llamamos con mucho cariño La Bodega,
donde la nueva iglesia se reunía y donde vivían los hombres. Un maravilloso equipo del ministerio fue establecido. Estaba formado por Tomás Shockey, Becky Lawrence, Marta Campos, Kevin Kraft, Carl Bryan, junto con Juan Domingo y yo. Casi todos los días disfrutábamos de continuo la evangelización y discipulado en distintas partes de la ciudad. A poco tiempo, nuevas iglesias surgieron en Tehuacán, Mazatlán y Ciudad Nezahualcóyotl. Juan me permitió empezar una pequeña escuela bíblica. Yo amaba enseñar la palabra de Dios cada día. Era un ministerio emocionante del cual formar parte. Carl Bryan y yo hicimos un viaje a la frontera de Texas para renovar nuestras visas en la camioneta del ministerio. De regreso a casa, a tan sola 1 hora de la Ciudad de México, mientras manejaba, escuché y sentí un fuerte golpe que venía del motor. De pronto, un humo negro y espeso salía de la parte trasera de la van. Carl, un mecánico eficiente, determinó que el motor recalentó y se fundió. Carl se quedó con la camioneta mientras yo caminaba al pueblo más cercano, Tepeji del Río. Esperábamos encontrar una iglesia cristiana donde pudiéramos dejar la camioneta mientras Carl iba a la Ciudad de México para buscar algunas herramientas. Le pregunté a un lugareño, ¿podría decirme dónde hay una iglesia cristiana? Se veía perplejo. No hay. Pregunté a alguien más y a una tercera persona, pero no encontraba ayuda. Finalmente, en mi cuarto intento, una persona me dijo dónde creía que hacían estudios bíblicos. Yo estaba emocionado. Ella dijo, sube por esta calle hasta la cima de la colina, gira a la izquierda y verás una casa de color verde. Allí estudian la Biblia. Encontré la casa y toqué la puerta. Solo se abrió un poco. Mis ojos se encontraron con los sospechosos ojos del dueño. ¿Escuché que aquí dan estudios bíblicos? Sí, somos testigos de Jehová. No lo podía creer. Un pueblo de varios miles de personas y no había señales de ningún cristiano. Sin embargo, las sectas estaban allí. En ese mismo instante, decidí que comenzaría una iglesia en Tepeji del Río. Pero el Señor empezó a hablar a mi corazón. John, existen otros pueblos como Tepeji, de hecho ciudades enteras en toda Latinoamérica que no tienen iglesias donde enseñan la Biblia. Podrías comenzar aquí en Tepeji del Río, pero yo quiero usarte para levantar y entrenar a muchos pastores que ministran en esos lugares. Se arregló la camioneta y el Señor arregló mi enfoque en el llamado que Él me había dado, equipar obreros a través de un instituto bíblico. Juan Domingo tenía un hambre insaciable por la palabra de Dios y era un estudiante ejemplar de las Escrituras. Cada mañana el equipo misionero leía la Biblia en voz alta en español y Juan nos asombraba con su profunda percepción de las Escrituras. Yo codiciaba la gran cantidad de apuntes personales que Juan coleccionaba en cuadernos en su biblioteca desde su tiempo de estudio en la escuela de evangelismo. Yo anhelaba eso. Deseaba tener el conocimiento de la Biblia que Juan poseía y usarlo en la misma manera que él lo hacía. Yo amaba estar en México, pero también añoraba la enseñanza estructurada de la Biblia. Decidí asistir a la alma mater de Juan Domingo, la Escuela de Evangelismo de Horizonte en San Diego, California. Llegué al campus y encontré al hombre del cual Juan siempre había hablado tanto, Neil Perillo, el director de la escuela.
Qué gusto en conocerte, Neil, comencé. Quiero inscribirme aquí como alumno en la escuela de evangelismo. Neil respondió muy serio. John, no te aceptaré en nuestra escuela. Entrenamos a nuestros estudiantes a hacer exactamente lo que tú ya estás haciendo, sirviendo en las primeras filas del campo misionero. Te sugiero que te regreses de inmediato al trabajo que estás haciendo en la Ciudad de México. Me sentía halagado por el comentario de Neil, pero al mismo tiempo me sentí rechazado. Neil Perillo había dejado una huella duradera en mi ministerio a través del consejo que le había enseñado a Juan Domingo en la escuela de evangelismo. Esa pequeña frase se grabó en mí. Información completa sin solicitud. Neil nos enseñó que como misioneros debemos brindar en nuestras cartas de noticias actualizaciones de lo que Dios está haciendo, pero nunca debemos solicitar fondos a las personas. Neil convenció a Juan y él me convenció a mí que si una obra del ministerio es verdadera, entonces el Señor la sostendrá. Tú no tienes por qué andar pidiendo plata. Juan a menudo comentaba y nos hacía leer de muchas estupendas biografías misioneras, testimonios de hombres piadosos como George Mueller y J. Hudson Taylor, aquellos que rehusaron comunicarle sus necesidades a los hombres. Solo le comunicaban sus necesidades financieras a Dios. Sus convicciones hicieron un impacto en la manera en que Juan y yo abordamos el ministerio. Chuck Smith también me marcó un gran impacto sobre el ministerio y las finanzas, enfatizando: cuando Dios guía, Dios provee. Si Dios está guiando un área específica del ministerio, Él se hará cargo de la necesidad. Si Dios no está guiando, sería mejor no insistir y no involucrarse en algo en lo que Dios no está involucrado. ¡Excelente consejo! Eran las 5:45 de la mañana, el 19 de noviembre del 1984. Me sobresalté cuando escuché un fuerte golpe en la puerta de metal enrollable del garaje de la entrada de la bodega. Me pregunté, ¿quién podría ser a esta hora? Me puse la ropa, me dirigí a la puerta y la abrí. La calle estaba vacía. Nadie estaba allí. Desconcertado, volví a meterme en la cama y me sobresaltó un segundo golpe metálico 5 minutos después. Ahora muy nervioso, volví a la puerta y grité, ¿quién está allí? Sin respuesta. Si esto era una broma pesada, no me simpatizaba. 10 minutos después, un tercer ruido sacudió la puerta. 1 hora después entendí que nadie me estaba bromeando. Escuché el reporte que durante la madrugada había una serie de enormes explosiones, 10 en total, en San Juan y Suastepec, 80 kilómetros al noreste, que enviaron ondas de choque contra la puerta. Una planta petrolera de Pemex se había incendiado y enormes tanques de gasolina por poco aplastaron toda la ciudad. Hubo a 500 muertos y 900 víctimas severamente quemadas. Un piloto de la aerolínea Pan American contactó por radio la torre de control del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estando en vuelo, él creyó que la Ciudad de México había sido atacada con una bomba atómica, viendo la nube de hongo de 2,000 metros de altura que iluminó el cielo antes del amanecer. En tierra, las personas describían antorchas humanas corriendo en busca de ayuda mientras cilindros de gas natural caían sobre las viviendas. Un total de 60,000 personas fueron desplazadas debido a la tragedia. Pocas horas después de las explosiones, un equipo de reporteros llegaron de la revista Horizon Magazine con líderes de la iglesia Horizon Christian Fellowship de San Diego, California.
Ellos necesitaban traductores, así que visitamos San Juanico y vimos la devastación. Aún salía humo de los tanques y vimos los restos carbonizados de animales esparcidos por las calles. Parecían las consecuencias de una guerra. El hedor era espantoso. Recuerdo entrar en las casas que estaban parcialmente destruidas y ver sobrevivientes sentados y aturdidos, mirando en silencio el suelo. Pudimos orar con muchos que habían perdido hogares y miembros de la familia. Escuchamos cómo describían lo que vieron ese lunes por la mañana. Como consecuencia de la tragedia, muchos dieron sus vidas a Jesús. El mito de la coincidencia. Estoy asombrado de cómo Dios provee perfectamente a los que están sirviendo en el campo misionero. Él hace a las personas generosas y las necesidades son suplidas por Él en maneras sobrenaturales. Estas van mucho más allá de la coincidencia. Dios no solamente provee económicamente, sino que también provee atraer personas claves a nuestras vidas para que nos animen y nos enseñen. Estoy agradecido por ejemplos de hombres de Dios como Juan Domingo, Mike McIntosh, Neil Perillo, Dave y Nancy Sylvester y otros que Dios ha usado en maneras tan importantes para crear un profundo impacto en mi vida y ministerio. En cada paso de mi vida siento que Dios me ha puesto en el lugar correcto, en el tiempo adecuado para luchar en contra de las fuerzas malignas, así como en San Juanico y Suatepec. Satanás es nuestro enemigo y como creyentes debemos estar preparados para pelear la guerra que tenemos en contra de las ambiciones destructivas. ¿Estás dispuesto tú a entrar en la batalla en contra de un enemigo muy real? Pregúntale y pídele al Señor que te dé valentía y su poder.